A veces, la curiosidad te lleva a lugares que ni pensabas estar alguna vez en tu vida. Yo tengo un amigo muy cercano que estaba a punto de graduarse de su universidad. Con un trabajo ya propuesto lejos del país. Ambos éramos muy cercanos, compartíamos todo tipo de gustos, pero últimamente no habíamos podido comunicarnos debido a cosas personales de cada uno. Unas semanas antes de su despegue hacia nuevos terrenos, me había mandado un mensaje. Quería que nos juntáramos para probar unos juegos de nuestros tiempos de secundaria. No tenía ningún problema, sería un viaje corto por momentos bonitos. Recordaba haber puesto mi antigua consola de Sega en una caja junto a un estante donde suelo guardar varias cosas que ya no uso. Quise ir a sacarla para comenzar a armar la pequeña mesa donde jugaríamos. Desafortunadamente, tuve un pequeño error, haciendo que la consola cayera desde lo más arriba del estante, y junto con él, los cartuchos. Tuve suerte de agarrar la consola, pero los pocos cartuchos que tenía, impactaron contra el suelo. Habrá sido efecto de no haberlos usado por un rato largo, pero los plásticos, junto a las placas, se rompieron. Tenía la esperanza de que no fuera algo tan grave, pero, para mi mala suerte, lo fue. Probé cada uno de los cartuchos, ninguno funcionaba correctamente, o tenían errores gráficos imposibles de pasar, o directamente ni abrían. Mientras pensaba qué hacer, mi amigo me volvió a mandar otro mensaje, dijo que de preferencia, quería jugar Sonic 3. Ya que tenía muchos lindos recuerdos de ese juego. Como vendría dentro de unas cuantas horas, pensé en salir un rato en busca de algún lugar donde vendan cartuchos. Muy cerca de la entrada a la gran ciudad donde vivo, se encontraban varios puestos de venta de artículos que ya no estaban en uso. Probé suerte allí. Afortunadamente, vendían una bolsa grande con cartuchos de todo tipo, no solo de la Genesis. Pude reconocer que contenía varias clases ya que la bolsa era semitransparente. Pregunté por el precio. Sorpresa la mía, que los que tenían el puesto, no sabían ni qué era lo que estaban vendiendo. Solo llamaron a la bolsa como algo lleno de artículos para decoración. ¿Decoración? Si alguno de los cartuchos hasta tenían la etiqueta puesta. No me iba a poner a cuestionarle cosas así. Me la dejaron barata, $25. Al llegar a casa, comencé a ver un poco la gran bolsa. ¡Qué bien! Cada cartucho se veía en buenas condiciones. Unos con sus etiquetas algo gastadas, pero se podía distinguir qué juego era. Pero, había algo que noté. En algunos casos, los cartuchos emitían ruidos al agitarlos, es como si se hubiera roto una pequeña parte dentro. Era extraño, pero mientras funcionen, no iba a abrirlos. Uno de esos cartuchos que emitían sonido, era el Sonic 3. Lo dejé conectado a la consola, y para hacer tiempo, fui a comer algo hasta que llegara mi amigo. Pasaron unas horas, y finalmente llegó. Nos pusimos cómodos en las sillas, y comenzamos a jugar. Como tenía un solo control, se lo pasé, e iríamos turnándonos cada nivel. Al seleccionar el modo de un solo jugador, lo primero que se mostró fue que la selección de partidas estaba rara. Estaban 3 archivos de guardado idénticos, solo Sonic, en Angel Island, sin nada más. Los demás archivos reproducían el sonido de error al querer elegirlos. El Eggman que está al final para eliminar partidas había desaparecido, y tampoco estaba permitido iniciar una partida sin guardar. En un primer instante, supuse que quizás es un efecto de que el cartucho esté algo dañado. Debido a esos sonidos que hacía al agitarlo. Le comenté esto a mi amigo. Él no tuvo ningún problema en elegir la primera partida, me había dicho que mientras le permita divertirse un rato, no le importaba. Como se esperaba, Sonic estaba en la enorme isla, no había nada fuera de lugar, o al menos hasta que comenzó a correr. Habían anillos, uno que otro enemigo. Pero el nivel era completamente simple, no había ninguna rampa, trampolín, ni espinas. Solo era un terreno plano con una que otra subida que requería el salto. Fue así durante un rato, hasta que llegó a un pozo que parecía no tener fondo.
hizo a Sonic saltar, y una vez en el otro lado, comenzó una especie de cinemática. Sonic avanzó de manera lenta, y se paró justo detrás de un árbol. Delante de él, habían 3 siluetas, 2 familiares, pero otro que no logré reconocer en primera instancia. Uno era de Knuckles, que después de hacer la animación que tiene riéndose, se dio la vuelta, hizo su pose cuando está preparado para luchar, e hizo un spin dash hacia Sonic, empujándolo al pozo. Después de un desfasado alegro, apareció el cartel de Acto 2. La estructura no era tan distinta, demasiado plano, pero con texturas de estar por debajo de la tierra. Después de un rato corriendo, apareció un anillo gigante al final del nivel. No había otro lugar a donde ir, si seguía adelante, había una pared que no permitía continuar. Una vez dentro, la fase especial no sería muy extraña, salvo que las esferas rojas formaban un camino estrecho, y que solo había una esfera azul para agarrar. Hasta puedo asegurar que el texto de "consigue las esferas azules" estaba cambiada. En su lugar, salía "atrapa la esfera azul". Parece que más que conseguir las esferas, era solo seguir el camino formado hasta el final sin chocar. Por suerte, logramos ganarlo, la pantalla de resultados nos dio el bonus perfecto ya que no había ningún anillo. Pero lo que nos llamó la atención fue el mensaje de arriba. No me alejen, por favor. Al final de la melodía de victoria, hubo un pequeño sonido distorsionado. No puedo describirlo muy bien, pero parece como si se hubiera puesto a alguien tosiendo dentro. Mi amigo soltó un comentario. Oye, no recuerdo nada de esto, ¿acaso desbloqueaste algo nuevo? Ni siquiera es divertido. Le respondí que no, esto era algo ya fuera de lo que sería el juego original. Estábamos jugando un cartucho editado. Me preguntó si mejor lo quitamos, y que juguemos otra cosa de los cartuchos que tenía. Afirmé con la cabeza, yo mismo miraría ese juego después. Un poco antes de que la noche llegara, mi amigo se retiró. Antes de irse, me dijo que después le cuente qué ocurrió con ese Sonic 3 tan extraño. Entre risas le contesté que sí. Apenas se fue, quería sacarme el hambre de curiosidad, puse el cartucho de nuevo para continuar la partida. El archivo mostraba que Sonic se encontraba en Launch Base. A este punto, sabiendo que era una modificación, no me sorprendió. Lo que sí lo hizo, fue el cartel de inicio del nivel. Unos segundos después de mostrar el nombre, los gráficos se distorsionaron, pero gracias a que presté atención, pude ver que al fondo habían unas letras mal puestas, pero que, a mi visión, formaban una frase. Quédate conmigo. Una vez más, el nivel era demasiado simple, ni siquiera habían enemigos, solo anillos y cajas de objetos.
Llegando al final, vi como esta vez habían solo dos siluetas. Tails, y la que por fin pude reconocer la forma. Sally Acorn. La compañera de Sonic en una serie animada vieja y algunos cómics. Pude reconocerla ya que solía leer cómics viejos de Sonic por internet. No podía llegar a ellos ya que enfrente se encontraba una pared formada por anillos gigantes. No había más opción que entrar. Una vez dentro, otra fase especial de una sola esfera azul. Al completarla, el mensaje cambió. Ellos ya no están más aquí. Otro efecto de sonido al final. Pero esta vez puedo describirlo como alguien desgastado. O suspiros. Mis sentimientos pasaron de curiosidad a un poco de incomodidad. Me movieron a Hydro City. La música se había ido. O al menos la mayoría, ya que solo se escuchaba pequeños sonidos de forma aleatoria. Todo el suelo era plano. Después de estar un rato corriendo sin ningún objetivo, Sonic se quedó quieto. Avanzó lentamente, y esa silueta de Sally ahora era completamente visible. Ella se quedó mirando un rato a Sonic, se dio la vuelta, y comenzó a avanzar rápido. Recuperé el control de Sonic. No sabía qué hacer, ¿acaso tenía que seguirla? Era lo único que se podía hacer. Después de avanzar un rato, no la podía alcanzar, hasta que apareció un muro. Pero hecho de cajas de velocidad. Por sentido común, para pasar tenía que romper mínimo 2 monitores. Al hacerlo, logré alcanzar a Sally fácilmente. Cuando la toqué, fue como si hubiera entrado a un anillo gigante, puesto que me llevó a una tercera etapa especial. Pero no había esferas rojas, parece que solo tenía que encontrar la esfera azul. Tardé un poco ya que me perdí, sin tener una guía fija, era difícil. Conseguí la esmeralda, pero esta vez, no había ningún mensaje arriba, sino que empezaron a llegar textos rápidamente por debajo. Es especial. Eres parte de mí. No te despegarás. En el suelo y paredes te encuentras. Hubieron más textos, pero pasaron de una manera tan rápida que apenas pude distinguir las que mencioné. Después de un rato con la pantalla en negro, regresé a Angel Island. Pero algo muy notorio se veía. El suelo estaba cambiado. Podía distinguir como pequeñas cabezas de Sally formaban todo el nivel. Me empecé a sentir más incómodo. Con una extraña sensación. ¿Miedo? Supongo que sí. Avancé un poco, notando que el nivel era el mismo que la primera vez, solo que con las texturas del piso cambiadas. Llegué al final. En vez de mostrar la escena que habíamos visto, Sonic solo siguió corriendo. Cuando salió fuera de cámara, apareció el texto de juego terminado, como si hubiera perdido todas mis vidas. Debajo de él, salía un mensaje final. Anderson, aquí yacerás. ¿Anderson? ¿Qué? Me quedé muy confundido. Ya eran altas horas de la noche. Entre la confusión y el sueño ya no me dejaba para nada más, era mejor ir a dormir, y regresar al siguiente día. Una vez ya levantado, encendí nuevamente la consola. La selección de partida ahora tenía el primer archivo bloqueado. Quedaban solo los siguientes 2. En última instancia, quería saber más sobre esta modificación rara. Jugué una partida más. No llegué al final, pero fui sacando fotos con mi teléfono. Comencé a publicar las fotos junto a mis descripciones de lo que recordaba en foros dedicados a editar juegos. Fui preguntando si alguien sabe de dónde salió, o siquiera saben el nombre de la modificación. Pasaron algunas horas. Mientras tanto, había ido a la universidad. Cuando regresé, la mayoría de respuestas eran que no lo reconocían de ningún lado, otros preguntando por más fotos, algunos comentando si estaba dispuesto a vender el cartucho, pero ninguno dando una respuesta concreta. Para matar un poco el tiempo, saqué todos los cartuchos que compartieran el hecho de que al agitarlos, hacían ruido. En total eran 5. Quise abrirlos para ver qué era lo que estaba roto.
Pero vi que mi computadora le habían llegado muchas notificaciones de respuesta en un foro donde había publicado las fotos. Era alguien que me preguntaba por más imágenes y más descripción, ya que se autoproclamaba saber del autor. En ese momento no tuve ningún problema en describir más, y mandarle más fotos. Tardó un rato largo en responder. Pero finalmente respondió. Vaya. Sí, es un cartucho que hice por entretenimiento, me lo habían robado hace unos días, qué agradable ver a alguien más compartiendo el gusto por las modificaciones. ¿Podrías pasármelo personalmente? Es que aún no lo he terminado. Por mera curiosidad, le pregunté el significado de todo lo que había hecho, sus niveles eran muy simples, pero sobre todo, le pregunté acerca de Anderson. Tardó otro rato largo en contestar, cuando me estaba por levantar de la silla para ir a servirme agua. Recibí otra respuesta. No puedo hablarte de eso, es algo personal, por favor, necesito que me lo devuelvas, ¿sabes que es de muy mal gusto quedarte con propiedad ajena? Hazme el favor, y envíame tu dirección. El mensaje con un tono más agresivo me incomodó demasiado. Le respondí que no hay razón de enojarse, y que además, si le enviaba mi dirección, no asegura que estemos muy cerca el uno del otro. Esta vez me llegó respuesta de manera inmediata. No tengo problema en viajar hasta donde estés con tal de que me devuelvas lo que me pertenece, vamos, no lo hagas más difícil y solo dime tu dirección. Le dejé de responder. Antes de siquiera saber si tenía que confiar o no. Me iba a sacar la duda en una búsqueda. Solo puse Anderson junto a la palabra Sonic. Resultados sin ninguna relación. Hasta que se me ocurrió quizás poner el nombre junto a Sally. Como pude haberlo olvidado. La mayoría de resultados eran de páginas de diarios anunciando la búsqueda de Sally Anderson, desaparecida desde hace 7 meses cerca de aquí. Un escalofrío me llegó a toda la espalda. Recuerdo haber visto la noticia por la televisión en su momento. ¿Qué tenía que hacer con el cartucho? Ese tipo seguro es peligroso. Regresé a la pestaña de mensajes del foro, lo último que vi fue que me llegaron como 8 mensajes del mismo sujeto. Solo leí una parte antes de bloquearlo. Es mía. Estaba con un suspenso enorme, llamé a la policía para contarles mi caso. Cuando llegaron, solo me dijeron que estarán vigilando la zona, y que si algo llegara a ocurrir, o si me sentía observado, solo los llamara y que vendrán lo antes posible. Durante los siguientes días estuve con miedo. No podía dormir bien. Podía estar siendo observado sin enterarme. Algo que casi me derriba por completo en el terror. Fue un correo que me llegó al teléfono durante la noche. Era ese tipo. Lo reconocí por el mensaje. No pensaba que estuvieras tan cerca, me ahorraste trabajo. Sé todo sobre ti. Seguro creíste que estos días estuve sin hacer nada. Solamente espero que no hayas maltratado mis cosas. Sobre todo abrirlas. Eso sí me haría enojar mucho. En fin. Nos veremos muy pronto. ¿Abrirlas? Recordé que algunos cartuchos hacían ruido al agitarlos. ¿Acaso no era algo que estaba roto? Agarré el destornillador para abrir el cartucho de Sonic 3. Cuando vi lo que estaba dentro, me hizo soltarlo. Era una uña. Y un diente. Con señales de haber sido arrancados a la fuerza. Mis brazos estaban temblorosos. Llamé inmediatamente a la policía para que estuvieran aquí. Pero, en una noche así, dudo que lleguen rápido. No me animé a abrir los demás cartuchos. Agarré lo mejor que tengo para defenderme. Formé una barricada en la entrada de mi habitación. Solo estoy en una esquina. No tengo a dónde ir. Solo queda sentarme. Y esperar. Los días que no he podido descansar bien, me están afectando de muy mala manera. Siento unas ganas de simplemente dormir. Esperar lo mejor. Quizás solo soñar. Soñar ser otra esfera azul a la cual atrapar.